No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Mira, ya está con nosotros aquí en cabina nuestro primer invitado del día de hoy, aunque yo me gustaría no presentarlo como invitado hoy, sino... Nuestro experto. No, tampoco. Como un compañero hoy del programa, como Pues un claro. talento más, además talento experto, Claro ese que sí, claro experto. que sí. De hecho, mañana es 14, cuando cada domingo pagamos los días 14 de Francisco. Así que no. Yo le paso mi cuenta. Pero preséntelo, doctor. El amigo, el doctor Francisco Álvarez Franchi, que está con nosotros. Aunque a los talentos no los aplaudimos, pero... Siempre me gusta decir Bienvenido. Franchi, siempre me gusta decir Franchi. Debo Cuando confesar sepan que Francisco no es Pancho, es Mira, Franchi. debo confesar que desde anoche estoy en conversaciones con Francisco haciéndole muchas preguntas sobre este caso. Principalmente sobre ese tema del descargo. Así que ya tendremos O sea, que tela que hubieras cortar. podido ahorrarse Bueno. levantarse tan Sí, temprano sí, hoy. definitivamente. Pues vamos a empezar entonces por ahí. Definitivamente, sí. Francisco, Gregory y Adames, quien ha salido públicamente a decir, según su versión, las cosas que ocurrieron, cómo ocurrieron, habló de que a los empleados de la empresa JetSet se les dio una liquidación y además un descargo. Él lo dice como con cierto dolor, no sé si de alguna manera se siente engañado o maltratado. Creo, igual que Karina, que habría que ver el detalle de eso que él menciona. A mí, yo vi ayer los videos, creo que fueron 2 videos que yo vi de esa persona. Cuando yo veo a una persona normal, común, con una exposición mediática de tanto impacto, yo, como decimos los dominicanos, me pongo chivo. Yo comienzo diciendo eso de que tomaré con pinzas todo lo que él dice, porque me parece que una persona normal, y él aparenta ser una persona normal, me refiero a que no es ni el dueño, ni una persona del medio, ciudadano común. es una persona, un ciudadano común. Siento como que tuvo un impulso que a mí me pareció creó hasta controversias. ¿Puedo algunos, contribuir con ese escepticismo tuyo? Sí, claro. El canal de YouTube donde se publica la entrevista, quien hace la entrevista al parecer es un canal de YouTube que se llama Sin Careta TV. Y ese canal es el único video que hay en ese canal y fue creado o se unió a YouTube como creador el 11 de junio del 2025. Entonces, ahí digamos que lo tomamos con pinza. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Él lo que dice es que como empleado del JetSet, él recibió unos montos que no indeterminados y firmó un descargo. A cualquier empleado o ex empleado que usted le va a dar un centavo, usted tiene que ponerlo a firmar un descargo, porque el descargo es su recibo. Claro. Se llama Usted recibo de cumplió. descargo. Sí, Claro. sí. Cuando yo como abogado tengo un empleado, pues tengo un cliente que va a desvincular a un empleado, lo primero que me piden es, mándame el recibo de descargo. Porque el empleado, lamentablemente, no se puede quedar sujeto a que esa persona luego entienda que le dieron 2 pesos menos y vaya a demandar. Claro. Ahora, ¿pierde el derecho de demandar el empleado que firma un recibo de descargo? En principio, sí. Pero estamos hablando en un ámbito laboral. Sí. El descargo del ámbito laboral que incluya cosas que no tienen que ver con lo laboral, ¿pudiera tener problemas? Sí. Si yo a un empleado mío le pongo un recibo de descargo y le doy sus prestaciones y ahí le pongo que además de eso, él no puede demandarme si yo le doy un trompón, por ejemplo, pues evidentemente esa cosita del recibo de descargo que no va con la naturaleza del recibo de descargo en el ámbito laboral, no le va a ir bien en un tribunal. Ahora, cuando sucedió la tragedia del No le va a ir JetSet, bien en un tribunal a la empresa que lo hace firmar. Claro. Exactamente. Sí, buen comentario ese. Cuando el JetSet se desploma, el JetSet deja de existir, porque el JetSet, la empresa, el empleador, era el negocio. Claro. ¿Pero como estructura o como empresa? Como estructura, porque aquí coincidió que la empresa, Dios no lo como quiera, por estructura ejemplo, operativa. no, por ejemplo, si mi oficina mañana, Dios no lo quiera, se desploma, yo puedo tener mi oficina hasta en mi casa, porque Claro. yo lo que soy abogado, Por la yo- naturaleza de claro, tus yo funciones, puedo trabajar en un claro. café. Claro. Claro. Pero el JetSet, el perímetro donde ocupaba la empresa ese local, era el negocio jurídico que generaba la empleomanía. Lo normal en ese tipo de situaciones es que se reúnan a los empleados y evidentemente a esos empleados se les, entre comillas, liquide, que no es la forma adecuada, pero es lo más ilustrativo en República Dominicana, se les liquide y se les dé su dinero. Y eso fue lo que pasó.
Ahora, ¿qué pasa si uno de sus empleados también fue víctima? Porque hubo empleados, yo no ¿Que sé, fueron yo no víctimas? sé si hubo empleados que murieron. Sí. Bueno, sí. hubo Sí. empleados que salieron Sí, afectados. él dice que sí. Él menciona en la misma Sí. entrevista que hay compañeros que murieron entonces, allí. Sí, Ahí vamos a un tema también gris, porque el empleado que resultó afectado por el evento del Jet Set tiene entonces dos líneas de dirección. Tiene la laboral, vamos a suponer que sí, que se le dieron su prestación y se liquidó, Sí. pero tenemos entonces el resarcimiento de él como persona a raíz de lo que sucedió. Y en ese escenario, sí puede que un recibo laboral, un descargo laboral, incluya disposiciones que, entre comillas, limiten el poder de ese empleado afectado de actuar, siempre y cuando se le haya cubierto esa parte. Me explico. Eso pudiera considerarse un accidente laboral, así como si un mensajero de mi oficina del punto A al punto B choca, Ujú. es algo que cae dentro del ámbito de la empresa. pero ahí ya hay una responsabilidad del mensajero. Que Sí. manejando le sucedió eso. Puede haber una responsabilidad Sí, pero- del mensajero si se prueba que él lo hizo con algún tipo, por ejemplo, un mensajero que estaba borracho. Claro. Ahí yo, Francisco, tengo una responsabilidad con el que él chocó. Claro. Pero si el mensajero está haciendo su Exacto. trabajo y bajando la Lincoln, viene un delivery, ¡pap! Y lo impacta y se caen. Y él necesita 3 días de acetaminofén. Esos 3 días de acetaminofén se me pegan a mí como empleador. Sí. Entonces, ese empleado afectado que recibió un dinero y un recibo de descargo por la relación laboral, que además de todo fue afectado físicamente, esa persona puede recibir un monto adicional para cubrirle los daños que Claro. se consideraron en ese caso. Y si se hizo así, también, en teoría, ya no pudiera ahora reclamar civil o penalmente. Tú sabes que yo no, ese approach de accidente laboral yo no lo había escuchado y la verdad dentro de todo, o sea, si hay una persona que está contratada por el Jet Set y se vio afectado allí, pues esto también entra dentro de la dinámica. Pero yo no lo había escuchado, no se le había puesto Y atención a esa en el parte. caso de las familias, de los empleados que fallecieron, Francisco, ¿cuál Claro. sería el alcance para estas familias, por ejemplo? Mira, cuando un empleado fallece, hay seguros, Ujú. hay procesos que le abren la puerta a los familiares a acceder a dinero. Y eso, y yo te puedo poner un ejemplo, Ujú. En un caso como este, yo no tengo la menor duda de que el Jet Set tenía todo su seguro y todas sus Ujú. cosas en orden, porque eso lo tiene todo el mundo. No es difícil. Ahora, por la naturaleza de la catástrofe, es probable que los familiares no hayan, porque eso requiere que ambas partes se pongan de acuerdo. Eso requiere que vaya el familiar, se acerque, negocie, entre comillas, porque el Jet Set o la empresa le va a decir, mira, son 730,000 pesos que te tocan. Ujú. Y él puede decir, no, pero ¿cómo va a ser? Pasó esto, pasó aquello, dame 1,000,000. Y se puede llegar a un acuerdo en ese sentido. Ahora, si el familiar no se pone de acuerdo con el empleador, entonces ya ahí le toca ir a los tribunales. Que nunca es lo recomendable porque lamentablemente los tribunales tienden a tasar bajar. por abajo ese tipo de discusión. O sea, le van a dar lo que objetivamente le toca, no le van a dar un centavo más. Yo escuché al doctor Balcácer hablando de jurisprudencia en el sentido y se oye feo, se oye frío, pero en lo que se ha pagado por las vidas de las personas. Y citó desde el caso Jenna Saibar hasta otro caso reciente. Bueno, Milton y de Milton Peláez habló también. $1 millón de pesos, ¿no? $1 millón de $1 millón pesos, de que después él consigue en apelación 1.5. Y con Jenna Saibar fueron 5 millones de pesos. Sí, mira, y suena frío porque estamos hablando de vidas, pero en materia de seguros, no estoy hablando del evento del Jet Set, en materia de seguros, que es donde más muertes accidentales se ven y que Sí. todos los días hay 700,000 audiencias de aseguradoras contra personas que están requiriéndole pago al acusado y a la aseguradora, tienen casi un talonario de cuánto vale una vida en X o Y condición. No es lo Wow. mismo, suena feo, un motorista Suena raro. que te puede valer 400, 500,000 pesos a una persona Wow. que andaba en una jipeta y tenía dos pasajeros. O sea, Pero que no es algo particular de aquí, ¿no? Eso no, es algo- claro. eso es porque la verdad es que imagínense ustedes que cada vez que tú vayas a un tribunal, tú no sepas si va a ser 100 pesos o 200 millones. Sí, sí, sí. Entonces la jurisprudencia durante décadas ha ido como tasando, suena feo, pero es la única forma en la que objetivamente tú puedes decir, eso es sin agregarle un lucro cesante, porque cuando una persona fallece,
tú tienes la posibilidad de decirle a la otra persona, sí, pero mira, él ganaba 700,000 pesos mensuales, era un alto ejecutivo de tal cosa, y ese dinero dejó de entrar a la casa. Tú no me puedes dar 1,000,000 de pesos. Sí. O sea, hay unas reglas de interpretación que los jueces tienen en su íntima convicción para verificar cuánto le va a dar a una gente. Pero en la mayoría de los casos, se parte de un elemento objetivo, fue que una persona dejó de existir o falleció. Y normalmente los montos que se le asignan a ese evento en particular, sin esos elementos adicionales, tiende a ser un monto que uno como ser humano no se lo imagina tan bajito. Hay una Francisco, película yo quiero que se llama así mismo, ¿Cuánto vale una vida? Que relata sobre un abogado y buscar compensar a las personas que perdieron familiares el 11 de septiembre. Para el contexto y para quizá el escenario, perdón. Yo quiero que esto no sea una entrevista tradicional, en el sentido de que me gustaría que escudriñáramos algunas cosas que probablemente o pudieron hablarse en algún momento o que no necesariamente se han discutido o se estén discutiendo para este momento. Por ejemplo, hablábamos comentaba Milagro, creo que esto lo hiciste al aire, espero no equivocarme. No importa. Pero hablábamos de que Tírelo. podía cambiar el tipo penal Sí, correcto, lo sí. dijimos al aire. por el tema, por lo que comentaba Gregory, de que se le había informado con el debido tiempo de antelación, más de 1 hora, a la hermana de Antonio Espaillat, que había caído un escombro a una persona que también dio una entrevista a María Cela Álvarez hace 2 días, y que eso entonces podía cambiar el tema del delito, del tipo penal. Dejar de ser homicidio intencional, por el tema de que sí lo conocían, ¿verdad? La situación. En el comunicado de ayer del Ministerio Público, donde anuncian que fueron detenidos luego del interrogatorio, me voy a permitir abrirlo por aquí rápidamente. En ese comunicado, el Ministerio Público informa el por qué están siendo investigados. Ujú. Pero quiero abrirlo para utilizar El las palabras comunicado. exactas. Si alguno de Ok. ustedes lo tiene más a mano que yo, Vamos a ver. Yo lo tengo aquí. El comunicado aquí sí. está. El comunicado Sí, del el Ministerio comunicado del Público. Ministerio Ajá, Público. dice, Salió anoche. por el delito de homicidio, en el primer párrafo, Francisco, dice, y lo voy a leer, el Ministerio Público arrestó este jueves al propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario. Vamos a detenernos allí, en ese primer párrafo. El hecho de que el Ministerio Público en este comunicado de prensa esté diciendo que se le está investigando por ese delito, homicidio involuntario, ¿significa que en lo adelante solamente se le va a investigar por eso o cabría la posibilidad de que en el transcurso de las investigaciones y del proceso ellos incorporen más elementos que pueda hacer entonces cambiar el tipo penal por el que se les juzgue? Eso no es ningún límite. El Ministerio Público ahora comienza su investigación, que puede comenzar de ver de qué color es la pared y terminar hablando de cómo se levantó el edificio. Ellos pueden encontrar un robo, pueden encontrar una estafa. O sea, el proceso de investigación le permite la elasticidad suficiente al Ministerio Público hasta de cambiar el tipo penal con el que comenzó investigando, porque el punto límite, entre comillas, es la acusación. Ya ahí es que el Ministerio Público dice, investigué, descubrí y puedo probar esto, ¡pah! Y deposita su acusación. Ok. Eso es importante porque, claro, como hay un documento, vamos a llamar oficial, un comunicado público del Ministerio Público, valga la redundancia, o un comunicado oficial más bien, que eso no pudiera delimitar entonces lo que vaya a pasar de aquí. Claro, en esa adelante. es la forma del Ministerio Público decirle a la sociedad lo que está investigando. O sea, yo estoy investigando por aparentemente un homicidio involuntario. Ahora, va a entrar no en la medida de coerción, porque la medida de coerción es 1 o 2 días. Es en el proceso de investigación, todas las personas que se acerquen ahora a declarar allá, las personas que lleven voluntariamente o que ellos llamen y lleven pruebas, celulares, computadoras, lo que sea, lo que le va a dar a ellos la posibilidad de elegir uno u otro camino en base a lo que la investigación arroje, que puede ser otra cosa totalmente. Si ahí se prueba que ellos estaban enriqueciendo plutonio, ellos pueden meter eso en la acusación, porque no hay un límite. Ok. Por cierto que lo del plutonio, hemos debido hablar de Israel y de Irán también. Sí. No Claro, todo. claro que sí. Mi pregunta es,
hasta en uno de nuestros periódicos del día de hoy, las portadas del periódico del día de hoy, se resalta la palabra solo 2 años de prisión. O sea, quizás como una manera de que se entienda que el homicidio involuntario no implica grandes penas digamos, en el tiempo de prisión. Quizás la gente esperaría muchos años por la gravedad, la cantidad de personas que perdieron la vida y ni hablar de los colaterales afectados que también, que eran como cerca de 500 personas mencionábamos. Eso de solo aplicaría 2 años como máximo de pena en caso de homicidio involuntario. Pudiera variar a raíz de las declaraciones de Gregory Adames y este señor, me parece que de nombre es Remberto, que anoche habló, o antes de anoche, con María Cela Álvarez, y él hablaba de cómo 1 hora y media antes a él le cayó encima del hombro una parte del plafón, y que si se hubiese hecho la evacuación en ese momento, eso no hubiese sucedido porque había tiempo de haber sacado a la gente, pero que nadie pensó que iba a llegar hasta ahí. Si se demuestra que efectivamente Gregory advirtió, pidió que se suspendiera la fiesta y eso no ocurrió, ¿cuál sería el escenario? En la República Dominicana, y eso lo hemos hablado aquí hace mucho, tenemos un problema con las muertes accidentales, que siempre se ha visto comúnmente en temas de accidentes de tránsito. Nosotros hemos visto casos emblemáticos donde una persona borracha le quita la vida a otra. Incluso el tema que hablamos aquí en este programa una vez que yo vine fue el de, no me acuerdo hijo de quién, que en el malecón, que una joven como que lo arrolló y se fue. Sí, y se dio hijo la del fuga. presidente de ADOCO. Exacto. Y un día antes de la rendición de cuentas, o de la toma de posesión o rendición de cuentas fue. Bueno, de la rendición de cuentas del presidente Abinader a una joven de nombre Nicole, sí. una mujer que le quitó la vida, arrollándola ahí en la Entonces, Moya. Esos casos siempre traen este tema. O sea, las muertes accidentales en República Dominicana normalmente la vemos de cara a los accidentes de tránsito, tienden a tener penas bajitas. Bajitas porque estamos hablando de que una persona murió, no porque 2 años sea poco. Claro. En Estados Unidos tú tienes estados que te condenan por algo parecido de 12 a 16 meses y tú tienes estados que te meten 10 años. Entonces, la discusión que se ha dado, retomo, de cara a los accidentes de tránsito, porque cuando tú ves a una gente borracha que mata a otra y lo que le puede tocar son 2 años, tú te indignas, tú dices, cónchole, qué poco. Es la misma discusión aquí. Actualmente en la legislación dominicana, por un homicidio involuntario no le van a poner más de 2 años a nadie. Ahora. Y no hay penas acumuladas. No, y no hay pena, y tampoco hay cúmulo de pena. Ahora bien, en una época de reformas, como la que estamos viviendo y que parece que nunca termina, pero que seguimos viviendo, del Código Penal y del Código Procesal Penal, eso es una discusión pendiente. O sea, yo sí creo que debe haber rangos, porque miren qué es lo que pasa. Cuando uno sale de este país, se va a países donde estudian derecho gente de verdad, académico. Óyeme, tú encuentras que hay, por ejemplo, la imprudencia grave, que es el que borracho coge un arma de fuego, se monta en el carro y comienza a disparar como Tiro Loco McGraw, y eso le da un tiro a una gente. Óyeme, lo más que podía pasar a eso. Claro. Y la imprudencia simple, que es como un descuido. No me di cuenta que dejé el carro en neutro y se fue para adelante y le dio un fuetazo a una gente. Esa discusión debería generar una, entre comillas, agravante o un tratamiento distinto. Porque, por ejemplo, si en mi oficina comienza a caerse el plafón y yo soy el dueño de mi oficina y yo evalúo la situación como no de peligro, más de un inconveniente, te puede ensuciar la camisa porque un plafón no te da duro ni siquiera. Y yo decido que nos quedemos ahí. Y después ocurre algo, que se cae un pedazo del techo y le da un fuetazo a una gente. Esa decisión que yo tomé no se tasa de si fue más o menos dentro de los 2 años, para nada más que saber si me van a dar 2 años, 1 año y medio, 1 año, 6 meses. Pero no se puede subir de ahí. Y yo sí creo que hay escenarios donde la imprudencia grave fue tal
que debería un juez poder subir de ahí. Por ejemplo, en el tema de los disparos con armas de fuego al aire, Sí. que es otro gran problema en República Correcto, Dominicana. sí. Nosotros aquí tenemos gente que cree que vive en el viejo oeste y que anda tirando tiro al aire. Y después que eso se consuma, primero uno no sabe nunca quién fue, porque la verdad es que la vara no tiene nombre. Uno nunca sabe quién fue que tiró el tiro. Uno puede enterarse que fulanito, por eso nunca llega a un tribunal, señores. Y por eso en el Código Penal que está enchivado en el Congreso hay un tipo penal especial para eso. El tú tirar tiro al aire en el Código Penal nuevo, que ojalá algún día se apruebe, ya hay un tipo penal especial. Ya por eso yo te puedo meter preso a ti. No te Muy preocupes que Pacheco dijo por cuarta o quinta vez que en esta legislatura se va a aprobar. Ahora, Francisco, en este caso hablamos de homicidio involuntario. Hemos visto, estamos acostumbrados a ver cómo el Ministerio Público en casos de corrupción, por ejemplo, siempre solicita prisión preventiva. ¿Qué se estila en los casos de este tipo penal, homicidio involuntario? ¿Qué solicita el Ministerio Público generalmente? No, mira, la prisión, bueno, la medida de coerción parte de la premisa de que el individuo o se va a ir del país o del proceso, o va a afectar las pruebas, destruir pruebas, o va a intimidar testigos. Independientemente del tipo penal. Independientemente del tipo penal. Le pongo un ejemplo. Yo puedo estar siendo juzgado por X o Y cosa, no fui a una citación, Sí. el artículo 100 me declaran el rebeldía, me cogen preso y me conocen una medida de coerción. Y el juez dice, no, Francisco siempre ha venido y él le enseñó que ese día chocó y no llegó a su casa. O puede decir, Francisco a cada rato se desaparece, Panajayo 6 meses, por ejemplo, 3 meses. En este caso, por el último párrafo de esa comunicación que usted estaba leyendo, yo estoy seguro que van a pedir prisión preventiva. Porque fíjese que ese último párrafo habla de eso, Sí. de intimidación de testigos Sí. y qué sé yo qué. Y no es casualidad, y ahí vuelvo a Gregory, que Gregory sale de una vez en un video diciendo que él responsabiliza a Antonio De Payá si le cualquier pasa cosa algo. que le pase, sí. Por eso yo decía ahorita que yo lo tomo con pinzas. Porque, por lo menos a mí, Francisco, no he entendido que Antonio Payá sea un gánster asesino de la mafia. Claro. Y, No se y trata que de él haya eso. dicho eso, a mí me pareció... Motivado por algo. No, y me pareció en el momento, o sea, en el momento que él lo dijo, era el momento en que se necesitaba que se dijera. Ahora, dicho eso, y ahí nos vamos a retrotraer a un caso viejo, acuérdense de la importancia de los plátanos en la caja fuerte en el caso del ex procurador. Sí. Que eso nunca se probó que fue él. Yo honestamente no creo que haya sido él porque era algo muy tonto. Pero ya lo que se necesitaba para ese escenario era eso, que en la medida de coerción se probara que alguien tenía acceso a algo que en teoría ya no se tenía acceso. Entonces, con el elemento importante de la medida de coerción en la próxima 24 horas, asumo yo que se va a conocer, es muy, muy relevante la percepción de la sociedad y del juez de lo que está pasando. Y por eso yo creo que se le está dando ese matiz de los testigos están en peligro, las pruebas están en peligro, debemos, para proteger esos dos elementos, Solicitar prisión preventiva y mandarlo para una prisión. El último párrafo al que Francia hace alusión dice, el documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones EIL SRL que manejaba la discoteca Jet Set Club y que pueden fungir como testigos en este proceso. Y exactamente. Y miren, yo le voy a decir una cosa. Este es un caso que yo como abogado, y por eso es que hay varios abogados, esa dualidad de Jorge Luis Polanco y Miguel Valerio. Que a propósito acaba de llegar hace ya, bueno, se reportó a las 7 de la mañana que llegó a la cárcel Ciudad de Nueva. Ciudad Nueva, correcto. Óigame, Jorge Luis Polanco probablemente se está encargando de la parte civil y administrativa del proceso. Yeah. Y Miguel se está encargando de la parte penal. penal. Porque esto es un caso, señores, que el abogado que lo coja no lo puede llevar solo. O tiene que cerrar su oficina y si es una oficina grande. Claro. Porque es que nada más calculen que por El cada volumen, víctima, correcto. es más, por cada víctima, por cada fallecido pueden haber 3 demandas. Porque puede ser que los mismos herederos no se hayan puesto de acuerdo. Entonces, distinto a lo que pasa en la mayoría de los casos, porque este tipo de eventos donde hay tantas víctimas solamente se ven delitos financieros, normalmente. Claro. Una financiera, unos prestamistas, se caen, qué sé yo qué. Fran, con respecto a lo que hablamos de lo complicado que va a ser este caso por la cantidad de personas involucradas. Hasta ahora hay 68, si no me equivoco en el número, 68 demandas. Pueden ser muchas más. Hay muchas personas involucradas, tanto víctimas como familiares, etc. ¿Qué procedería
que aunque no exista el tema del cúmulo de penas ni nada de eso, procedería juntar todo bajo un mismo expediente y que todo vaya con un mismo proceso, en el sentido de, o por separado, individualmente, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo recuerdo cuando uno de los primeros casos de corrupción del año 2020, 2021, que eran tantas las personas involucradas que no cabían o tuvieron que buscar una sala especial para llevar a cabo el proceso, porque entre abogados, involucrados, imputados, etcétera, no cabían en la sala. En este caso, ¿qué sería lo que procedería? Eso es una muy buena pregunta. Miren cómo esto se trata. El Ministerio Público, vamos a imaginárnoslo como un buzón de quejas. Recibe toda la queja que tiene el ciudadano y todo eso se va agrupando. El Ministerio Público, además de eso, también se está quejando porque está investigando para acusar el Ministerio Público. Partiendo de esa premisa, si el Ministerio Público entiende que eventualmente dentro del plazo tiene toda la prueba necesaria y se convence de que la persona es culpable y debe ser acusada, cuando el Ministerio Público decide acusar, le notifica a las víctimas, que son todas esas personas que depositaron su queja ante el Ministerio Público. Y le dice, hey, voy a acusar, esta es mi acusación, dime si tú te vas a adherir a mi acusación, si tú vas a hacer una acusación particular o si tú sencillamente no vas a hacer algo, que es una opción. Yo puedo decidir, no, ya lo voy a dejar así, quiero cerrar esa etapa. Y en ese escenario, la persona lo que normalmente hacen es adherirse a la del Ministerio Público si consideran que los representa y sencillamente, vamos a decir que agregan sus pretensiones civiles o acusan en particular, que puede ser por lo mismo del Ministerio Público o por otras cosas. Pero todo eso va empaquetado a un juez. Porque en teoría un juez no puede, un caso no debe tener diferentes jueces apoderados de, entre comillas, lo mismo. Porque imagínese usted que el juzgado A decida que no hay y el juzgado B decida que sí hay. Ya ahí se genera un tema de inseguridad jurídica, que por eso esa, entre comillas, fusión es lo que busca evitar que suceda. Y si yo soy afectado de la tragedia y no he interpuesto demanda y decido hacerlo ahora, ¿mi caso puedo adherirlo también al del Ministerio Público? ¿Y hay un plazo para eso? Mira, duro. La verdad es que todo el mundo que quizá estaba indeciso lo va a hacer ahora, por miedo a quedarse fuera. Pero van a tener plazo de la investigación para querellarse. Y hay casos excepcionales, incluso que después de una acusación, un expediente pudiera fusionarse con el expediente, entre comillas, grande. Y por eso yo le digo que sí, es posible hacerlo todavía hoy, es posible hacerlo mañana, es posible hacerlo en 3 meses, porque durante el plazo de la investigación la gente puede venir y sumarse, siempre y cuando su acción no esté prescrita. Entonces, sí, se pueden sumar hoy, se pueden sumar mañana y se pueden sumar hasta el día de la acusación. 2 cosas, Franchi. Tú, como abogado, pues entre colegas regularmente, no manejas algo de información. Oye. Uno, lo que trabajan con Franchi, yo no. ¿Qué percibes tú, y con tu experiencia también en medio de comunicación y la importancia que tiene poder comunicar las acciones que se toman desde el lado acusado, inclusive desde el Ministerio Público? Pero ¿qué percibes tú que pudiese haber faltado, que ha faltado dentro de toda esta dinámica en la parte de la comunicación, quizá desde la gente del jet set? Porque hay conflictos en discurso de que, por un lado, tú tienes gente como este muchacho que salió al frente, Gregory Adames, diciendo el trato humano no ha sido el adecuado. Igual lo dijo Rosa Encarnación, pero por el otro lado... Igual lo dijo Zulinka Pérez. Igual lo dijo Zulinka Pérez desde los primeros días. Pero por el otro lado, tú tienes personas que hablan de una familia Espaillat supuestamente haciéndose responsables de cuentas médicas. Entonces, no sé qué tú ves de ese lado. Y lo otro es, por tu experiencia y lo que tú has estudiado del funcionamiento de la justicia dominicana, ¿qué tiempo pudiera tomarnos esto? Mira, yo creo, y lo digo humildemente desde mi ignorancia, que el manejo inicial del caso en los medios no fue el adecuado. Pero eso lo estoy diciendo yo de verdad con mucha ignorancia, porque yo no vi lo que vieron los expertos que recomendaron eso. Entonces estoy siendo atrevido. Los supuestos expertos, digan. Sí, pero como yo lo abogado, digamos presuntamente. Yo siempre dije, desde mi ignorancia,
que yo hubiese recomendado que Antonio llegara del aeropuerto, se metiera ahí Claro. y se viera, En las labores. y se viera cómo estaba todo el mundo. De y que- cuidado, sin afectarse. que probablemente nadie ni lo va a reconocer, porque el ciudadano de a pie no sabe quién es físicamente Antonio Payá. Claro. Y eso iba a ser luego muy interesante para la percepción. Si no, Claro. lo que ¿Impacta eso a nivel jurídico también? claro, porque nosotros no podemos olvidar que los jueces son personas. Sí. Incluso una prueba inadmisible en un juicio que le demuestre al juez que la persona es culpable, el juez ya sabe que es culpable, aunque la prueba sea inadmisible. Claro, ya está aquí. Entonces, para mí, en ese momento, se tomaron decisiones desde el plano de vista, digamos, profesional empresarial, que no correspondían a lo que había que hacer en el plano humano. Ahora, Claro. ahí se marcó una pauta, porque fíjense que el video con el fondo Sí, negro y sí. eso fue repudiado por la sociedad. Sí. Por personas afectadas y por personas que no fueron afectadas. De ahí en adelante sucede una dinámica muy difícil. Parte de esa misma asesoría. Sí. De esa misma, también por ejemplo, y lo digo porque no me pareció tampoco una buena decisión eso de que de designar un vocero. No, Como no, que, no. como que se sentía como muy lejos. Eso es como La cuando uno va, distancia. como cuando tú vas a Estados Unidos a hacerte una operación y tú al doctor lo ves el día si acaso de la operación, como Ay, que él no. está muy allá en el Olimpo. Tú te ves con 20 gente menos. Como que yo pienso que hizo falta esa sensibilización de la sociedad. Ahora, es muy fácil decirlo desde mi tranquilidad. ¿Dónde yo creo que la cosa se complica y donde yo se la doy a ellos? Bueno, señores, todo lo que él pueda haber dicho, de ahí para adelante, Sí, va a ser- bueno o malo, iba a ser visto mal. Por ejemplo, si él hubiese salido hace un mes a decir, pagué toda la factura de la persona afectada. ¿Qué tú esperabas? Pero entonces eso es lo menos que tú estás. Entonces ya en un momento así, yo, abogado, le digo, viejo, tú sabes que todo lo que tú vayas a decir te lo van a explotar en la Pero cara. también hay formas. Guárdalo para el proceso. Así, Es la así es que yo lo cuestión de hubiese formas. utilizado. También hay formas Y por de eso- hacer que esa y información por- se cuele. Pero yo le voy a decir Los algo. políticos lo hacen. Yo no suelo decir esto. Mira, mira al Gregory aire, cómo salió ayer. pero ni tampoco me gusta ya decir públicamente ni que soy asesor, ni consultor, y mucho menos experto, porque eso está cada vez más desprestigiado. Pero cuando yo tengo algún asesorado en materia de manejo de comunicación en situaciones de crisis, una de las cosas que yo siempre digo es que a los abogados es a los que menos caso hay que hacerles en el momento crítico del manejo de la situación. Por supuesto, los abogados, ¿cómo es posible que tú vayas a decir eso? Digo, bueno, porque el abogado piensa como abogado y no necesariamente le ve el matiz comunicacional o el efecto que va a causar cualquier acción que tú lleves adelante. Pero entonces inmediatamente yo hago la salvedad. Eso sí, todo lo que se vaya a hacer tiene que estar validado por el abogado. Claro, porque es que tiene Allí que, está la exacto, porque el equipo que se debe conformar para manejo de crisis, grande, pequeño, leve o grave, tiene que ser multidisciplinario. Claro. Y por eso es que cuando se tienen manejo de esta naturaleza, tú escuchas toda la voz y después hay una persona Claro. que ve la cosmovisión y toma las decisiones del lugar. En este caso, por ejemplo, yo pienso que lo primero que sucedió, que fue en un momento alerta roja, o sea, la toma de decisión en ese momento, yo no me quiero ni imaginar toda la cosa que ese hombre tenía sobre la mesa. Claro. Era difícil que él la pegara. Por eso es que uno siempre, y eso es una recomendación que yo le hago a mis clientes, uno siempre debe tener, cuando ya tú tienes cierta relevancia, envergadura, como tu comité, que sean lo que tengan, no en el momento, porque yo no puedo ahora salir a buscarlo a ustedes. No, Venga, claro, vamos, eso no, tiene que porque estar previamente. Claro, exactamente. no, y ustedes mismos no tienen una diferenciación de rol. Ustedes todos vienen a ayudar a Francisco, pero ustedes no saben ni cómo se. ¿Desde qué rama Desde te voy a qué ayudar rama. yo? ¿De Tú qué rama puedes te voy a ayudar? tener Mirarlo, 5 claro. Kobe Bryant en un equipo y quizá no ganan, porque son 5 Kobe Bryant. Bueno, Entonces, depende, porque dijiste Kobe Bryant. no, pero es que entonces hay que buscar Depende 10 balones. Bueno. Entonces, yo por eso digo que eso que usted dice así mismo, es muy importante la asesoría multidisciplinaria, donde cada persona dé su dato crudo y hay una persona arriba que pueda sacar lo mejor de eso. Eso es así. Francisco, responsabilidad del Estado, como mencionaba Karina, yo quiero volver sobre ese tema. No hay una responsabilidad por omisión, vigilancia, fiscalización, normas de construcción, normativas de protección civil, condiciones de seguridad estructural. O sea, no me digan eso, como que no. ¿Cómo o sea, así? ¿Cómo así? Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que
exigirle a nuestros legisladores que se llenen todos los vacíos legales que a raíz de crisis como esta se detectan. Porque yo puedo entender que lamentablemente a veces uno pone seguridad después del robo, porque no todo puede ser previsible. Y yo creo que si bien no debe ser posible que estructuras, incluso que creo que el Jet Set tenía 60, 50 años, algo así. Sí, ¿Qué unos estructura? 52 años funciona, la edificación, 52 años funcionando como discoteca. Como discoteca, o sea que es más vieja. Sí, es más Sí, vieja sí, era porque un, era era un cine cine antes. antes. Yo te voy a ponerte un ejemplo y voy a coger un ejemplo que quizá no es el mejor, pero nosotros vimos ayer un incidente sobre un comercio en un lugar que Sí. aparentemente no estaba habilitado para hacer comercio. Digo aparentemente porque yo estoy viendo lo que vi en las redes sociales. Sí, Ahora, una construcción detenida que la continuaron, el ayuntamiento. porque no tenía los permisos, No tenía los digamos. permisos. Que es Ahora, el mismo comercio que desalojaron aquí en Piantini porque tenían Centro de meses belleza. sin pagar, un centro de belleza. bueno. Yo me pregunto, por ejemplo, si cuando el YC cambió de ser un cine a una discoteca, se hicieron desde el punto de vista estructural las modificaciones que el ayuntamiento tenía que aprobar. Pero también me pregunto ahora, eso fue hace 70 años, existía la obligación. La ordenanza para Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que ahora yo creo que el Estado puede tener algún tipo de responsabilidad si se prueba, como creo que escuché, que hubo incidentes entre la comunidad y el ayuntamiento y el Jet Set que pudieron en algún momento dar indicios de que algo debía ser investigado. Pero en ese caso era por un tema de ruido. Ajá. Entonces le voy a poner ese ejemplo. Pero eso va más profundo. Sí, no, Ok. porque si era el tema del ruido, y ahí es que viene, y aquí lo digo, ustedes me excusan, o sea que yo trato de ser muy objetivo y lo digo como son, Como debe ser. la hipocresía administrativa. Si las normas de ruido se violan, no debe ser posible que porque tú convenzas a los vecinos, todo cese. Porque en teoría el Estado sabe más que yo. En teoría el Estado, aunque yo le diga, no, sí, a mí me gusta esa música, yo la prefiero oír en mi sala, el Estado sabe que eso me hace daño, porque por algo la norma dice que no puede pasar de Claro. X decibeles. Incluso que hay un proyecto que yo espero, no voy a decir ni de quién ni de dónde, que yo espero que en algún momento se haga, de poner maquinitas que miden los decibeles afuera de todos los lugares que tienen Excelente. música. ¿Tú te imaginas tú cruzar por una discoteca y tú ves afuera tanto que ya se vea como lo de la velocidad en las autopistas? Que tú vas, te pone un rojito, la poca Sí. que quedan. Te pone un rojito, pasaste la velocidad máxima. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en un momento donde hay que capitalizar esto, señores, para que esto no vuelva a pasar, porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. El Poder Judicial para mí fue muy responsable que evacuó el Palacio de las Cortes. Sí, sí, sí. Señores, yo que iba todos los días para allá, entre comillas, porque no era todos los días, ese edificio se estaba cayendo a pedazos. Y yo no creo que se iba a desplomar. Pero evidentemente no sabíamos si se iba a desplomar. Entonces, ¿qué hizo el magistrado Luis Henry Molina? Él dijo, mira, como yo no sé si eso te va a caer o no, vamos a desalojarlo, evacuar, lo correcto. vámonos para lo virtual y vamos a resolver. Prevenir. Porque eso que sucedió en el Jet Set mandó un mensaje, pero yo no he visto muchos edificios haciendo eso. Yo le voy a decir a uno que yo he ido varias veces recientemente y estoy horrorizado. El Huacal, que no sé cómo se llama de verdad, es un edificio que tiene todos los aires de que eso con cualquier brisa se va. Bueno, eso es un desastre, ese edificio. No Un tiene desastre. parqueo y todo eso. Pero entonces tú te metes y los ascensores y tú te metes por las escaleras y tú ves las estructuras. Pero entonces... Y por ejemplo, los ascensores, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo un chequeo? No. Y los Pero ascensores... bonito, porque hay un ascensor que es para todo el mundo y hay un ascensor que es para los jefes. No. Oye, pero sí. Ay. lo grande Yo siempre me montaba en ese, por En cierto. el de los jefes. Sí, porque, Privilegios. pero, ¿sabes, verdad? Privilegios. Óyeme, entonces nosotros tenemos que La propinita. forzar a nuestros legisladores a que legislen. Hay y algo que tú ahora- dijiste que cuando nosotros hablamos de que la tragedia del 8 de abril cambió la dinámica de la ciudadanía, es porque a uno se le caía un plafón en una oficina y uno no pensaba que podía pasar más de ahí, porque no había pasado nunca. No, y porque Pero ahora uno- esto pasó. Óyeme, uno entiende que desde el punto de vista ignorante, yo no soy ingeniero, concreto, techo, óyeme, para que se caiga o un huracán, o un sismo, o alguien que lo chocó, no di que de la nada. Pero mira, a mí lo que me sorprende es, y parte de esto lo hablábamos en la pausa, lo que me sorprende es que teniendo cientos cuantos diputados, 170. Demasiados. 170 diputados, tenemos 192. Muchos, sí. 192, demasiados. 32 senadores. Ujú.
que ninguno de ellos, que yo sepa, a lo mejor ya alguien lo hizo, no lo sabemos, pero realmente lo dudo, que ninguno de ellos se haya preocupado en 2 meses. Señores, esto pasó hace 2 meses. Si nos parece que pasó mucho tiempo para que detuvieran a los hermanos Espaillat, como lo piensa mucha gente, ¿cómo no nos parece mucho tiempo para que al menos uno de esos 200 y tantos legisladores no se hayan tomado el tiempo de hacer, aunque sea con ChatGPT, como últimamente muchos profesionales, entre comillas, hacen las cosas, sacar un proyecto de ley que establezca algo tan sencillo como lo que tú acabas de decir y que no es que sea desconocido? Aquí nos encanta copiar a Estados Unidos en todo. Y nos encanta ir a Miami, nos encanta ir a Nueva York. No hay un edificio público de esas ciudades en las que uno llegue y no haya una plaquita que diga quién es el responsable, a quién tú tienes que llamar, cuándo fue la última de los bomberos, cuándo fue la última inspección por parte de los bomberos, que allá es y los cuándo bomberos le que lo corresponde la próxima. O sea, aquí ninguno de los 200 y pico legisladores se le ha ocurrido hacer eso. Claro. Tan sencillo que podría ser. No, y ahí suceden 2 cosas. Y ahí voy a hacer una reflexión que yo he hecho. No me vayas a defender a los legisladores. No, de todo lo contrario, todo lo contrario. Y si quiere defenderlo, defiéndalo. No, mire, el ciudadano no tiene acceso a sus legisladores. Eso es una gran mentira. Cada vez que uno ve un legislador en un barrio tirándose fotos, fue ese día a tirarse fotos y llevó 3 camisas. Para subir fotos como que fueron 3 días diferentes. No, es una realidad. Porque señores, Francisco, he tratado de comunicarme con legisladores para proponerle cosas que yo hasta le digo, yo puedo ayudarte a hacerlo gratis. Atención, José Gregorio Cabrera. Y honestamente no me han respondido. Yo tengo correos donde yo he mandado proyectos de leyes que yo creo que pudieran ser útiles para que lo cojan. Nada más hay un legislador que me dio la brecha y eso después se hizo ley. Y me voy a ahorrar el nombre porque yo no salgo evidentemente ni vinculado a él. Y nosotros vivimos en un país donde lamentablemente el legislador cree que está en un concurso de, ¿cómo se llama? Miss Congeniality, de popularidad. Concurso de popularidad. Y por eso es que yo soy de lo que pienso, que si en República Dominicana se quisieran hacer la cosa bien, lo primero que yo haría es que un legislador no se pueda reelegir. Porque cuando el legislador está pensando en reelegirse, y muchos de manera indeterminada, porque nosotros tenemos casos de gente que se tiran 6, 7 periodos como si nada. Así mismo es. Cuando el legislador ve que ya no se va a poder reelegir, quizá comienza a hacer su trabajo bien y no pensando en el costo político. Porque ustedes se imaginan un legislador que diga, mira, yo no me voy a reelegir porque no puedo, la ley no me lo permite. Entonces, yo quiero que a mí me recuerden como el legislador que hizo tal cosa. Señores, ahí cambia el juego. Pero eso no es lo que nosotros estamos viendo en el Congreso. En el Congreso primero queremos más legisladores, según ellos, porque cada vez que pueden colar un proyectico de ley para crear una demarcación nueva que genere a su vez eso, nosotros lo estamos viendo. Y vimos como en la Constitución, que eso fue una crítica que yo hice en su momento, que se vendió como que había una reorganización del Congreso. Señores, lo que se hizo fue reducir un poquito, sí, pero lo que aquí se debió evaluar fue si de verdad nosotros necesitamos un Congreso tan grande. Y si además de eso, los congresistas están haciendo su trabajo, porque todo eso está en internet. El Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado tiene las sesiones colgadas, o deberían estar todas colgadas. Sí. Señor, ustedes se ponen a ver eso, y ustedes piensan lo que le cuesta el Congreso a República Dominicana, y uno se horroriza, porque no es nada elegante, no es nada genial, no es nada brillante. Son sesiones... Ni eficiente tampoco. No, son vergonzosas. Y nosotros, señores, no podemos apostar en infraestructura a una República Dominicana que parezca del año 2200. Mientras tenemos instituciones que no funcionan, porque nosotros, lo que estamos tratando de sobrevivir en este país, todos los días, tenemos situaciones que si hubiese un plan, a veces uno cree que hay un gran plan detrás de todo lo que está pasando en el país. Si hubiese un plan, y yo no digo esos planes que dicen República Dominicana 2050. Leonel tenía uno, por ejemplo, que a mí me gustaba leerlo, porque yo una vez me lo tiré para unas críticas que hice. Y el que lee ese plan se acuesta tranquilo y dice, bueno, cuando mis hijos tengan 20 años, este país va a ser mejor que todos los países de la Unión Europea juntos. Pero al final, si no hay mecanismo de continuidad, de revisión y de fiscalización, estamos en nada. Entonces, el Congreso hace rato debió iniciar las discusiones de cómo es que vamos a resolver ese problema. Totalmente de acuerdo. Y no es depositar proyectos de ley como lo vemos, porque le voy a poner un ejemplo. Proyectos de ley del Código Procesal Penal tenemos como 7.
Porque los legisladores lo que hacen es que lo depositan para hacer parte de la comisión. Por eso usted ve que el proyecto de ley entra, el de verdad, porque hay uno que siempre es el de verdad, y me voy a ahorrar los nombres, y aparece un legislador que deposita uno de 7 páginas. Porque él lo que quiere es que lo metan en la comisión, porque si tú tienes un proyecto de ley, te van a meter en la comisión. Pero ¿para qué quieren entrar en la comisión? No sé si eso le agrega viáticos, lo digo de verdad. No, le pagan por cada reunión de la comisión en la que participa. Pero tampoco pues creo sí, que ellos sí. estén buscando esos 20 o 30 mil pesos, que espero que no sea más de ¿Qué ahí. es lo que quieren? ¿Visibilidad mediática? Visibilidad mediática o representar o vender una representación dentro de una mesa de O discusión. de representar gente. otros intereses también. O venderlo, porque yo te pongo un Representar otros ejemplo. Si intereses. yo Y agarro, tiene que haber uno o dos que Óyeme. verdaderamente quieran participar en un proceso donde se apruebe el fuñido Código pero es, Procesal Penal. que ahí es que yo voy y la gran discusión es esa. Señores, Mira, me va nosotros subiendo no exigimos a va nuestros bien, legisladores bien. ser abogados. Que para mí deberíamos. Yo sé que eso tiene pro y contra, pero para mí un legislador debe ser abogado. Idealmente. Porque ¿qué es lo que está haciendo el legislador? Entonces digamos, no tiene que ser abogado. Pues entonces vamos a obligarlo a tener asesores de nivel. Pero los asesores no lo escuchan. Porque hay dos tipos de asesores. El bueno que no lo escuchan y el que está comiéndose un cheque que no hace nada. Entonces, señores, los proyectos de ley vienen con... Miren, Dios mío, uno sale hasta triste un viernes. No, miren. Ustedes se meten en la página del Senado, que es abierta. Le dan al SILA, al Cosa de Información Legislativa, 2024-2028. Y le dan a entrar como visitante, porque no tenemos usuarios del Senado. Ujú. Y ustedes abren 5 proyectos de ley. Están escritos con letras diferentes, técnicas legislativas diferentes. Algunos tienen definiciones, otros no. A veces están mal con errores que No hay ya... ni siquiera un estándar. Entonces, eso se llama deficiencia en técnica legislativa. Pero después tú oyes a uno de esos legisladores hablando y tú sales todavía más preocupado. Ay. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Nosotros tenemos que, y no voy a poner el ejemplo, pero nosotros tenemos un senador, creo que, yo no sé si un diputado o un senador, que le llaman la atención porque se comió algo que no se podía comer. Ay, sí. Y en lugar de él decir, miren, yo no sabía, porque honestamente, Senador. señores, nosotros no somos perfectos. Yo puedo agarrar y entrar un día a un restaurante en Samaná y que me den una langota y eso te en vez de yo no saberlo. Y está mal, por el restaurante y por mí. Ahora, si ustedes me dicen aquí, Francisco, vimos en Instagram que te comiste una, yo tengo que, mire, no lo sabía, mire. Pero señor, ustedes ven un senador diciendo que no, que eso no es nada, y que fue un amigo que le trajo la cosa, y que vengan y me sometan. El Ese- senador En el de La hemiciclo. Vega, ¿Qué? Ramón Rogelio. ¿Qué? Henao. Ahora Sí, hablamos de eso aquí, claro. Imaginemos ahora, vamos a hacer esa traducción al estado paternalista. Es el equivalente a que tu papá, tú lo veas bebiéndose un trago de whisky en la mañana y cuando tú le digas, papi, no bebe en la mañana, carajo, tal cosa, que si yo qué, es eso. ¿Cómo tú le pides al ciudadano, cumple la norma, si desde arriba no estamos viendo esa y ojo, el jet set, si no nos cuidamos desde el punto de vista administrativo y legislativo, va a pasar Una y otra vez. sin darnos cuenta. Porque estamos ahora mismo en la sociedad dominicana donde hay muchos edificios de 70, 80, 50 años que se van a comenzar a deteriorar todavía más. Porque la ciudad creció vertiginosamente Sí. hace 100 años, Sí, sí. 80, 100 años. O sea, ya estamos en esa época. Así como uno va entrando en edades que hay que hacer ese chequeo diferente, Así mismo las edificaciones. entonces eso puede ser un parámetro. Edificaciones de más de 20 años, cada 6 meses. Edificaciones que tengan un aforo de X o Y cantidad de personas, cada X tiempo. Y que sea la persona que tenga que a validarse con los bomberos, con Interior y Policía. Hay que con el validar porque hay una ayuntamiento. inspección que se le solicita a los bomberos. Que yo estoy seguro Pero eso eres tú que la solicitas. que yo esa creo. debió aumentar. Mira una cosa. Al presidente de la Cámara de Diputados, yo respeto mucho su capacidad de consenso. Pero yo, cada vez que lo menciono aquí es porque quiero que dejemos ya de hablar de que se va a aprobar el código y que se casen con la gloria Lo aprueben. en el Congreso y aprueben el código. Y que tengamos la vergüenza, o que tengan la vergüenza los congresistas, de no celebrarlo cuando se apruebe. De no celebrarlo, porque tenemos demasiado tiempo en esto ya. Francisco, antes de despedir, porque ya se nos fue el tiempo, eso tendría que ser de lo que estamos hablando, lo de los 6 meses y el tema de la supervisión de edificaciones. ¿Eso tiene que ser obligatoriamente una ley o puede ser algo que desde del alguna Poder instancia Ejecutivo, del Poder Ejecutivo se establezca, Sí, no, una resolución, o tiene que ser... Tiene que ser una ley, porque en materia de derecho público, derecho administrativo,
opera lo contrario al derecho privado. En el derecho privado yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido. Para la administración pública ellos solo pueden hacer lo que una ley habilita. Entonces, si yo soy si yo tengo una discoteca y a mí viene una institución, hacemos una revisión que no está contenida en la ley, yo puedo decir, no, tú no me puedes hacer eso es ilegal. Y un tribunal puede acogerme un pedimento de esa naturaleza. Entonces, lo correcto es que tengamos una ley que quizás requiera la creación de una nueva institución, que su labor sea esa, verificar con ingeniero estructuralista. Pero ya está un SBIE, por ejemplo. Sí, que la conocía a raíz de esto, yo no sabía que existía. Pero quizá esa misma institución hay que darle presupuesto y aumentarle la capacidad que tenga de fiscalizar, pero también hay que invertirla desde el punto de vista de que se diga, mira, cualquier sitio que tenga más de 50 gente tiene que cumplir con 1, 2 y 3, tiene que pasar por aquí y da un plazo de 2 años. Porque una institución, señores, ¿cuánto comercio habrá en el país? Claro. Y da un plazo de 2 años para regularizarse. Y de ahí para adelante, un registro, una cosa, y como usted dice, la plaquita. Última vez que vino los bomberos a revisar los extinguidores. Tal, o los ascensores. No sé. O los ascensores y todas esas cosas. Y que yo mismo cuando entre diga, pero aquí revisaron hace 2 años esta gente y lo pueda denunciar. Que el ciudadano tiene que ser responsable también pero en ese sentido. Aquí hay que promover una cultura, como dicen los gringos, de whistleblowers. Que tú le metas al dominicano no solamente la necesidad sino la posibilidad de denunciar. Porque ¿cómo tú denuncias eso? Tú tienes un micrófono. Pero la mayoría de la gente no lo tiene. Yo por eso siempre he dicho, yo no me acuerdo qué institución era, tenía una aplicación para denunciar los hoyos en la calle. Yo creo que era el ayuntamiento o Obras Públicas sacó una aplicación para eso. Pero antes de eso, incluso era una aplicación motivada por ¿tú te imaginas que tú puedas cada hoyo hacer paquete y tirar y subirlo? La data está ahí. Que ellos hagan algo con eso ya es un problema de ellos. Pero si tú no te nutres de la data que te podemos generar nosotros, como por ejemplo en Waze, yo que uso Waze, Sofía, mi novia, me relaja mucho, que yo soy la única persona que yo ando denunciando marcando todo, señores, lo que yo veo. Yo pongo un chivo cruzando y pongo obstáculo en la avenida. Y eso es lo que nutre las cosas. Claro. Entonces vamos a utilizar la misma sociedad, pero hay que crear el marco legal. Porque si no lo creamos, los que quieran evadir la ley van a tener defensa ante los requerimientos de fiscalización que no tengan parado por un Pero somos tan bárbaros que aquí es posible que saquen una iniciativa, por ejemplo, del Ejecutivo, para establecer esa obligatoriedad en la supervisión. Y somos tan bárbaros que somos capaces de quejarnos. Ahora nos van a poner a... Lo que pasa es que el orden es bueno cuando no me lo aplican a mí. Es correcto. Eso es lo que pero pasa. Por eso se necesita... Y por eso el ciudadano tiene que ser responsable también. Por eso se necesita autoridad. Porque cuando mi hijo me dice a mí que quiere una hora más de cable, yo le digo pero que no, que llore. Pero no solo legal. No solo autoridad moral. No. Porque tú no puedes hacer lo que después tú dices que no se haga. Sin autoridad moral no vamos a poder sacar ningún proyecto que sirva en este país. Así en esa nota positiva. Hasta el lunes. Hasta el lunes. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.